Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una escuela sabática más. Vamos a esperar que los hermanos se puedan poner cómodos. Vamos a esperar que los hermanos se sienten para que podamos iniciar esta escuela sabática. Hermanos, tengan todos un feliz sábado. Vamos a estudiar la palabra de Dios. La escuela sabática es para eso, hermanos. Así que quiero que crezcamos en conocimiento, no solamente intelectual, sino también espiritual. Queremos, hermanos, explicar algunos puntos de el peligro de estudiar la Biblia de los testigos de Jehová. ¿Alguien sabe cómo se llama el nombre de esa traducción? Traducción del Nuevo Mundo. Biblia de los testigos de Jehová. Hermanos, ¿cuántos tienen esa Biblia? ¿Cuántos la tienen? Quiero decirles, hermanos, de que todas las Biblias están adulteradas. Todas, sin excepción. Cuando nos referimos a Biblias, nos referimos a las traducciones, no a la palabra de Dios. La palabra de Dios es limpia, dice el proverbio. Es santa. Cuando nos referimos a que las Biblias están adulteradas, nos referimos a las traducciones, a las versiones. Todas están adulteradas. La diferencia es que unas están menos que otras. Y aunque todas las Biblias están adulteradas, hay unas que se han adulterado a propósito y otras inconscientemente. ¿Me explico, hermanos? Les voy a poner un ejemplo para que entiendan esto. La tatarabuela heredó a sus antecesores una salsa de tomate. Y esta salsa de tomate era exquisita. Pero se heredó esta receta a sus antecesores. A su hija, a la hija de la hija y así sucesivamente. Pero en el afán de querer hacer mejor la receta, le añadieron otros ingredientes y en lugar de hacerla mejor, la arruinaron. O sea, la motivación era ¿qué? Buena, pero al querer arreglar la receta y añadirle más ingredientes para que supuestamente fuese mejor, arruinaron la salsa de tomate. La que hizo la tatarabuela sí era exquisita, pero como se heredó la receta, los otros fueron añadiéndole ingredientes con el objetivo de hacerla mejor, pero arruinaron la salsa de tomate. Esto ha pasado con muchas versiones de Biblia. Hay muchas versiones, o mejor dicho, la mayoría de versiones de Biblia están adulteradas. Unas inconscientemente, como el ejemplo de la salsa de tomate, y otras a propósito. Solamente quiero darles algunos tips, algunos pincelazos para despertarle los sentidos de que es importante que nosotros como pueblo de Dios conozcamos esto y que a la hora de comprar Biblias sepamos qué Biblia estamos comprando. ¿Sí? No se trata solamente de comprar Biblias, se trata de saber qué Biblia estamos leyendo, qué Biblia estamos estudiando. Yo lo que hago, hermanos, ¿saben qué es lo que hago? Es buscar muchas traducciones de Biblia y ver cómo traduce el texto, cada versión de Biblia. Y me voy también a un diccionario griego y hebreo. Yo sé que muchos no tienen a la mano esas herramientas, pero los que tienen a la mano, esas son herramientas indispensables para conocer lo que dice el texto bíblico, porque no es lo mismo leer la Biblia en los idiomas originales que leer la Biblia en idiomas que ha sido traducido. El griego y el hebreo son idiomas ricos en conocimiento.
mientras nuestro idioma español es pobre en conocimiento. Les voy a poner un ejemplo. Para decirle a un hijo, te amo, usamos el mismo te amo que lo usamos para decirle a la esposa y para decirle a un amigo. ¿Sí? Es la misma palabra amor, te amo. Por ejemplo, la Biblia dice que hay que amarnos unos a los otros, como hermanos en amor fraternal. ¿Sí? Ese es el idioma español. Amor es amor. Se lo puede decir a un hermano, a un hijo, aún hasta a la esposa. Te amo. ¿Sí? Pero en el idioma griego, la palabra amor tiene 3 significados. O sea, es amplio. Y esto no lo podemos notar en el idioma español o en el castellano, porque el castellano no da la suficiente fuerza que da el griego y el hebreo. Por ejemplo, para decirle a un hermano, te amo, en el griego es agapao, el amor ágape, el amor filial. Pero cuando queremos decirle a la esposa, te amo, es el amor eros, de donde viene la palabra erotismo. ¿Saben qué significa la palabra erotismo? Ese es el amor entre esposos, el erotismo. Y el amor de Dios, ¿saben cuál es el amor de Dios? Que está en 1 Corintios capítulo 13. El amor ágape. ¿Cuántos han escuchado esa palabra ágape? Por ejemplo, Judas dice en su carta, estas son manchas en vuestros ágapes. Los ágapes eran las reuniones fraternales que tenía la iglesia, en la iglesia primitiva. El amor de Dios que debe reinar entre los cristianos, el amor ágape. Noten, el amor ágape, el amor fileo y el amor eros. 3 tipos de amor, que en el idioma español eso no se nota. Ahora, ¿por qué decimos esto, hermano? Las Biblias, las lenguas maternas, fueron escritas en hebreo, griego y arameo. Más tarde se tradujeron al latín. Pero es interesante, hermanos, que en el afán de querer traducir las versiones de Biblia, se han distorsionado las palabras. Esto lo corrobora Elena de White en el libro Historia de la Redención, página 410, párrafo 1. Cuando solo había pocos ejemplares, algunos eruditos en ciertos casos modificaron las palabras con la idea de aclarar su sentido, pero en realidad estaban confundiendo lo que era claro al torcer su significado para que concordara con sus opiniones establecidas. Elena de White admite que los eruditos han adulterado las versiones de Biblia. Tenemos versiones de Biblia adulteradas. Usted me va a decir, entonces, hermano Rafael, ¿cómo hago para saber si la Biblia que estoy leyendo es una buena traducción? Hagan lo que hago yo. Compare muchas versiones de Biblia. Hermanos, hoy las Biblias en físico están baratas. Cuando usted tenga oportunidad puede comprar Biblias, compre varias Biblias. Usted me va a decir, hermano, ¿cómo hacer para conseguir una Biblia que esté mejor? Que esté con menos errores. Yo recomiendo las Biblias Reina Valeras antiguas. Por ejemplo, tenemos la Reina Valera Gómez, la Reina Valera de 1995. Y en inglés la Biblia de King James o la Biblia de Jacobo. Y la Biblia que entre la Iglesia Católica, que está más apegada, imagínense qué paradoja, la Biblia que está más cerca de las lenguas maternas es la Biblia Católica de Jerusalén. Esa Biblia es la que usa el comentario bíblico adventista para dar referencia.
Cuando usted lee el comentario bíblico adventista y vea que allí da una referencia de una B y una J, recuerde que es la Biblia Jerusalén que le está diciendo que vaya a leerla. La Biblia de Jerusalén es la que está más apegada, la que tiene menos errores. Ahora, todas las Biblias tienen errores de traducción, pero aquí va lo que quiero decir, hermano. Quiero que se concentren en lo que voy a decir. ¿Están aquí, hermano? ¿No se han ido? Quiero que se concentren en lo que voy a decir porque lo que voy a decir es delicado. Las Biblias o las dos Biblias que han sido adulteradas a propósito y con malicia siniestra es la Biblia de los Testigos de Jehová y la Biblia Nueva Versión Internacional. Tremendo, hermano. Que los que están detrás de estas traducciones son gente que a propósito la ha adulterado. Hermanos, quiero en esta ocasión, así ligero, porque la escuela sabática, hermanos, es con poco tiempo para extenderse con este material. Hermanos, pero yo me he quedado impactado, hermanos, cómo la Biblia de los Testigos de Jehová es un ataque frontal a la divinidad de Cristo. Tremendo, hermano. ¿Por qué el diablo ataca la divinidad de Cristo? Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Qué es la ley? La ley es un reflejo del carácter de Dios. Lo que es Dios es su ley. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? Quebrantaron la ley. ¿Quién era el único que podía pagar lo que la ley demandaba? Solamente uno igual a Dios. Según la Biblia, el único que puede pagar lo que la ley demanda es Dios. Pregunto, ¿quién pagó nuestra deuda? Cristo. Pregunto, ¿es igual a Dios? Sí. ¿Se dan cuenta por qué el diablo ataca la divinidad de Cristo? Hermanos, quiero que hagan esta información. Estos son temas para despertar la mente que está dormida de los cristianos. Muchos hermanos no saben esto porque no leen. La Biblia de los Testigos de Jehová está adulterada a propósito. Quiero que agarren esta información. Les voy a demostrar, por falta de tiempo, dos textos bíblicos que están adulterados en la Biblia de los Testigos de Jehová que atacan frontalmente la divinidad de Cristo a propósito. Hermanos, esto es peligroso. Ya meterse con la palabra de Dios, con el texto. ¿Saben por qué, hermanos? Hay una maldición para los que hagan esto en Apocalipsis. ¿Qué es lo que dice? Tremendo, hermano. Esto es peligroso. El que el añado le quite, Dios traerá las plagas. Esto es peligroso. Los testigos de Jehová se jactan de que tienen la mejor Biblia. Siempre cuando llegan a la casa, ellos dicen de que tienen la mejor traducción de Biblia. Y alguien que no tenga conocimiento y los sentidos ejercitados no sabe captar estos errores. Hermanos, quiero demostrarles dos citas bíblicas que están adulteradas en la Biblia de los Testigos de Jehová. Saben de que los Testigos de Jehová, hermanos, son arrianos. Son arrianos. ¿Y quieren más información? ¿Saben de dónde salieron los Testigos de Jehová? ¿Ah? Los Testigos de Jehová es una ramificación de los mileritas y los adventistas del séptimo día. Russell. Les voy a dar esa información para otra ocasión. Por eso es que los Testigos de Jehová con los mileritas tienen en común una profecía de 2520 años que sacan de Levítico 26. La profecía del 25:20. Muchos hermanos no conocen eso, pero en otra ocasión no quiero meterme a temas que desconocen.
Pero quiero, hermanos, que veamos dos textos bíblicos que están adulterados a propósito en la Biblia de los testigos de Jehová. Primer cita, Juan 1:1. Noten con qué malicia atacan la divinidad de Cristo. La Biblia de los testigos de Jehová, en Juan 1:1, ¿lo tienen ahí, hermano? ¿Cuándo tienen Biblia? Abran su Biblia. Espero que no le haya dejado en su casa. ¿La trajeron? Quiero espaciarme, hermanos. Estoy haciendo material sobre esto para estos temas doctrinales de la deidad de Cristo, de la personalidad del Espíritu Santo. La Biblia de los testigos de Jehová, en Juan 1:1, dice así. Lo voy a leer en su Biblia. Noten cómo dice. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era un Dios. Dice así su Biblia. ¿Están leyendo conmigo? Díganme dónde está el error en esta traducción. ¿Alguien me puede decir qué es lo que captó? Hermanos, ¿están aquí, hermanos? ¿Qué captaron? Puro politeísmo. El politeísmo, ¿qué es? Adorar diferentes dioses. Puro politeísmo. Este versículo está presentando en la Biblia de los testigos de Jehová un politeísmo. Un Dios mayor y un Dios ¿qué? Menor o inferior. Noten cómo dice. Y la palabra era un Dios. ¿De quién está hablando Juan en su capítulo 1? Si nosotros leemos Juan 1:14, está hablando de Cristo. La Biblia de los testigos de Jehová dice que Cristo es un Dios. Si Cristo es un Dios, significa que hay más dioses. Cristo es un Dios, dicen ellos. ¿Cómo dice su Biblia? Notaron que la palabra que le añadieron es la palabra un. En el griego no aparece esa palabra. El texto griego, y esto lo tuve que examinar en algunos léxicos griegos, y busqué varios léxicos, la palabra un no se encuentra en ningún manuscrito. Ellos le añadieron la palabra un porque quieren minimizar la divinidad de Cristo. Un Dios, eso es politeísmo, un Dios entre muchos dioses. Y lo escriben con D pequeña. Saben de que esto es una gran contradicción. Porque los testigos de Jehová dicen que Cristo es la primera creación del Padre. Eso se le llama en teología o en la historia del cristianismo se le llama arrianismo. Creer de que Cristo es la primera creación del Padre. Por eso es que dicen Cristo es un Dios. Pero esto contradice la misma Biblia, aún la Biblia de ellos. Noten cómo dice Isaías 43:10. Porque para ellos Cristo es un Dios, pero noten cómo dice Isaías 43:10, dice: vosotros sois mis testigos. ¿Cómo se hacen llamar los testigos de Jehová? ¿Saben de que por este texto se llaman así ellos? Son los testigos de Jehová. Pero yo les llamo que son falsos testigos. Este texto que ellos usan para defender de que son testigos de Jehová, los contradice a ellos mismos. ¿Están leyendo conmigo, hermanos? Isaías 43:10 dice así: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis
que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni será después de mí. ¿Captaron, hermano? Porque los testigos de Jehová dicen que Cristo es un semidios, un Dios que fue creado por el Padre. Pero este texto, ¿qué es lo que dice? Antes de mí y después de mí no hay Dios. Ahora, la Biblia enseña de que Cristo no es un Dios. La Biblia enseña que Cristo es Dios. ¿Cómo debe traducirse Juan 1:1? Noten cómo dice: en el principio el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No dice un Dios. Hermanos, fíjense que las palabras muy pequeñas, por muy pequeñas que sean, pero cuando se incrustan en un versículo, hace que se pierda el significado de todo. Alguien puede decir, bueno, ¿qué tiene de malo que se le añada la palabra un? Esa palabra un distorsiona todo el significado del texto, porque Cristo no es un Dios, Cristo es Dios. La Biblia de los testigos de Jehová está adulterada a propósito. Le añadieron el diminutivo, un Dios. ¿Cuál otro versículo está adulterado? Hay muchos, decenas de versículos que están adulterados en la Biblia de los testigos de Jehová. Noten cómo dice Colosenses 1:16. Lo voy a leer en la Biblia Reina Valera 60, dice, aquí está hablando de Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pregunto, hermano, ¿quién es el creador de los cielos y la tierra? Pablo está diciendo que Cristo, está hablando de Cristo. Todo fue creado, ¿qué? Por Él. O sea que el creador de Génesis 1, ¿quién es? Es Cristo. Porque dice el mismo Juan, dice que todas las cosas fueron creadas por Él, fueron hechas por Él, y nada de lo que ha sido hecho, ha sido hecho. O sea que el creador, ¿quién es? Cristo. Pablo dice que todo fue creado, ¿qué? Por Él. ¿Quién creó los ángeles? Fue Cristo. ¿Sí? ¿Quién ha creado el universo? Cristo. ¿Quién creó el planeta Tierra? Cristo. ¿Por qué tenemos nosotros una semana de 7 días y no una de 8? Porque así lo estableció, ¿qué? Cristo, desde la creación. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo, sin excepción, todo. Pero ahora noten la Biblia de los testigos de Jehová cómo traduce este texto. Lo voy a leer en la Biblia, traducción del Nuevo Mundo, dice, quiero que se concentren. Estas cosas, hermanos, se llegan a descubrir solamente que alguien tenga un estudio analítico de los textos. Alguien que sea superficial de la Biblia no entiende estas cosas, no lo capta. Noten cómo dice, porque por medio de Él todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra. Las cosas visibles y las cosas invisibles, no importa que sean tronos o señoríos o gobiernos o autoridades, todas las otras cosas han sido creadas mediante Él y para Él. ¿Qué captaron? ¿Alguien puede decir, hermano? Hermano, ¿tienen un cerebro ustedes despejado para captar el mensaje en este momento? ¿Están aquí? Los testigos de Jehová añaden la palabra otras. ¿Qué están plasmando en la mente del lector cuando lee este texto? ¿Qué están plasmando? Inconscientemente. Correcto. Que Dios creó al Hijo y después el Hijo creó las otras cosas. Puro arrianismo. Que ataca la divinidad de Cristo. Le añaden la palabra otras. Pero Cristo no ha creado las otras cosas. Todo fue creado por Él. ¿Se dan cuenta, hermano? Palabritas pequeñas que le añaden al texto para adulterarlo y atacar la divinidad de Cristo. Tremendo, hermano.
Noten ahora Colosenses 1:15, versión Reina Valera 60. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Los testigos de Jehová, esta cita la usan para enseñar de que la palabra primogénito, Cristo es la primera creación del Padre. Porque ellos dicen, y dicen así, bueno, vámonos al diccionario, ¿qué es primogénito? Significa el primer nacido. Cristo fue primogénito de María, dice Lucas, el primero nacido. Ahora, hermanos, si nosotros no estudiamos estos temas a profundidad, vamos a ser inmediatamente engañados. Hermanos, por eso siempre les he dicho, ya vamos a explicar este texto, quiero hacer este paréntesis. Y lo digo de corazón. Por eso, hermanos, en los púlpitos adventistas debe de estarse enseñando doctrina, estos temas tan importantes. Dígame, hermano, si un testigo de Jehová llega a su casa y le empieza a predicar de esto, que Cristo es la primera creación del Padre, ¿cómo usted va a poder responderle si nosotros no estamos estudiando? ¿Ah? Estamos estudiando. Los testigos de Jehová, hermanos, están borbandeando por todos lados, salen a hacer obra misionera, dicen ellos. Y lo que buscan es ganar adeptos y evangelizan con una Biblia adulterada. La palabra primogénito aquí, o mejor dicho, en la Biblia, oigan bien lo que voy a decir, hermano. Agarren esta información. La palabra primogénito en la Biblia tiene dos significados. Primero, significa el primer nacido, pero también significa el que ocupa el primer lugar. ¿Oyeron cómo dije? Por ejemplo, en la historia de Esaú y Jacob, ¿quién es el primogénito? ¿El primogénito era qué? Era Esaú porque fue el primer ¿qué? Nacido. Después nació Jacob. Pero en los salmos y en los profetas saben que a Jacob se le llama el primogénito. ¿Por qué? Aquí hay una contradicción. El primogénito era Esaú, biológicamente hablando. Pero Dios le llama a Jacob, a Israel, mi primogénito. Pero no era Jacob, el primogénito era Esaú. Porque primogénito en la Biblia no siempre significa el primer nacido, significa el que ocupa el primer lugar, el que ocupa la preeminencia. Los testigos de Jehová dicen, bueno, aquí dice primogénito, significa que Cristo es la primera creación del Padre, porque Pablo dice el primogénito de la creación. Pero ¿saben algo, hermano? La palabra primogénito aquí es la palabra griega protócocos. Repita conmigo, protócocos. Me fui al diccionario Strong. Noten cómo traduce protócocos. Primogénito, por lo general, como sustantivo, literalmente o figurativamente. O sea que tiene dos significados. Se puede usar figurativamente y también como sustantivo, el primer nacido. En Colosenses 1:15, ¿cuál se debe usar? El primer nacido, la creación del Padre, o como un figurativo. Es figurativo. Se lo voy a demostrar que Colosenses 1:15, el término protócoco significa el que ocupa el primer lugar, el que lleva la preeminencia. ¿Cómo lo sabemos? Colosenses 1:17. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Cristo es el primogénito porque Él es antes de todas las cosas y es el que ocupa el primer lugar.
No es que sea la primera creación del Padre. Tremendo, hermanos. ¿Cómo son los testigos de Jehová de astutos para torcer la Biblia? Hermano, ¿cómo sabemos de que es imposible que Cristo sea la primera creación del Padre? Ya vimos al principio que es imposible que alguien menor que Dios pueda morir en lugar de nosotros, porque solamente uno igual a Dios puede pagar lo que la ley demanda, porque la ley es tan santa y justa como Dios mismo. ¿Están conmigo? Pero ¿saben algo, hermanos? Según la Biblia, ¿quién es el único que merece adoración y alabanza? Es Dios. Sí, ¿estamos de acuerdo, hermano? El mismo Cristo dijo a Satanás: el Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirán. Cristo estaba como hombre en esta tierra, cumpliendo la misión del Padre. Pero la pregunta es, ¿hay información vasta en la Biblia donde da característica de que Cristo es Dios? ¿Hay información? Los testigos de Jehová dicen así: bueno, en ninguna parte Cristo dijo, yo soy Dios. Porque la misión de Él era glorificar al Padre. Vengo a hacer la misión del Padre. Ni tan siquiera Cristo dijo, yo sé el día de mi venida. Ni el Hijo sabe, solamente mi Padre. Porque Él estaba como humano cumpliendo la misión del Padre. Cristo estaba en condición de hombre. ¿Están conmigo, hermanos? Pero hay información basta en la Biblia donde da características contundentes de que Cristo es Dios. ¿Quieren información? Para terminar, Hebreos 1:6. Aquí se usa protócocos, pero noten en qué sentido se usa. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, ahí está la palabra protócocos. Dice, noten cómo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Pregunta, hermano, ¿Cristo es Dios? Dígame, ¿Cristo es Dios? ¿Por qué? ¿Cómo llegó a la conclusión, hermano, que Cristo es Dios? Porque los ángeles le adoran. Solo Dios. Y aquí el Padre está diciendo, adórenle al primogénito cuando lo introduce en el mundo. Ahora noten cómo dice el versículo 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Pregunto, ¿es Cristo Dios? Por los siglos de los siglos, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Hay información basta para poder sacar del error doctrinal a un testigo de Jehová. Con su propia Biblia se puede, porque la Biblia del testigo de Jehová tiene errores de traducción que ella misma se contradice. Bueno, ellos dicen, los trinitarios creen en 2 dioses o 3 dioses. Pero nosotros creemos, ¿cuál es el concepto de la deidad bíblica? El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas distintas, pero que son uno en poder, en carácter y propósito. En ese sentido son uno. No es que sean 3 dioses. Un solo Dios. En cambio, la teología de los testigos de Jehová es puro politeísmo. Enseñan un Dios mayor y un Dios ¿qué? Menor. Puro politeísmo. Pura enseñanza de las religiones de misterio antiguo, politeísmo, que está en contra del monoteísmo bíblico. Hermano, la Biblia enseña de que el único que puede perdonar pecados, ¿quién es? Dios. Pregunto, ¿Cristo perdonaba pecado? ¿Es Dios Cristo? Tremendo, hermano. Tus pecados te son perdonados, le decía la gente. ¿Y quién es el único? Y los judíos entendían que solamente Dios podía perdonar pecado. Inclusive en Juan 10:30, Cristo dijo, yo y el Padre uno somos. ¿Qué significa eso? Yo y el Padre uno somos. Explíqueme a alguien qué significa eso. ¿Es la misma persona, Cristo y el Padre? No. Porque el verbo era con Dios. Está hablando de 2 personas. ¿En qué sentido el Padre y Cristo son uno?
en la unidad, reflejan el mismo carácter, los mismos atributos. Hermano, por eso es que es bien importante que estos temas se estudien. Hay hermanos que no conocen ni nuestras propias doctrinas. Hay hermanos adventistas que no conocen nuestras propias creencias. Están en la iglesia porque alguien los bautizó al montón. O por emocionalismo. Pero no conocen nada de nuestra doctrina. Por eso, hermanos, en la iglesia adventista debe de enseñarse doctrina, hermanos. Doctrina, el evangelio es doctrina. Y yo invito a todos los predicadores de aquí de la iglesia adventista y los que van a escuchar el mensaje por el internet, usen sus púlpitos para enseñar doctrina. Estas cosas, hermanos, las desconoce mucha gente. Yo y el Padre uno somos. Cuando Cristo dijo eso, ¿qué iban a hacer los judíos? ¿Qué iban a hacer? A matar la pedrada. Porque según Cristo estaba ¿qué? Blasfemando. Tremendo, hermano. No te apedreamos por buena cosa, sino por la blasfemia que dicen. Porque tú, siendo hombre, te hace parecer ¿qué? Como Dios. O sea, los judíos tenían el concepto claro de que es Dios. Que estaban aplicando mal el término a Cristo, porque decir que Cristo estaba blasfemando es otra cosa, pero los judíos tenían claro el concepto de que era blasfemia. Porque el único que puede igualarse a Dios es alguien que tenga los mismos atributos de Dios. Para terminar, hermano, estos temas son profundos, hermano. Pero oigan bien, según Pablo, Colosenses 2:9, mire cómo dice. Porque en Él, ¿en quién? En Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué significa eso? Que Cristo tiene los mismos atributos que el Padre y es de la misma esencia y sustancia que el Padre. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria, ¿quién es la gloria de Dios? Cristo. Y la imagen misma de su sustancia. Tremendo, hermano, este texto. Pregunto, ¿Cristo posee la misma sustancia que el Padre? Noten, aquí hay una información más vasta. Según Génesis 1:26, nosotros somos creados a imagen de Dios. Pero nosotros no somos Dios ni tenemos la misma sustancia que el Padre. Correcto, nosotros no somos Dios, nosotros reflejamos cuando fuimos creados reflejamos el carácter de Dios, pero no somos de la sustancia que el Padre, no tenemos la misma sustancia que el Padre, ni tenemos los atributos que el Padre. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Por ejemplo, cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen, significa que el hombre reflejaba el carácter de Dios, pureza y santidad, tanto externamente como internamente. Pero Adán y Eva no fueron creados inmortales, ni omniscientes, ni omnisapientes, ni eternos, ni inmortales, o todos los atributos que Dios tenga. En cambio, cuando la Biblia dice que Cristo es de la misma sustancia que el Padre, es porque Cristo posee los mismos atributos que el Padre. Si el Padre es eterno, el Hijo es eterno. Si el Padre es omnisciente, el Hijo también es omnisciente. Inclusive, el apóstol Pedro le dijo a Cristo: Señor, si tú todo lo sabes. El único que lo sabe todo, ¿quién? Cristo. Hermanos, hay información. ¿Cómo poder doctrinar a un testigo de Jehová? Y saben, hermanos, cuando un testigo de Jehová se acorrala, bueno, ustedes dicen que Cristo es la primera creación del Padre. Ahora, dígame usted, ¿cómo algo creado puede crear otra cosa? Una contradicción terrible. Pregunto, ¿un ángel puede crear?
¿Ah? ¿Por qué? Porque fue creado. Noten qué absurdo. Si Cristo es la primera creación del Padre, ¿cómo Cristo puede crear a otra? Lo creado puede crear otra cosa. El único creador es Dios. Solamente Dios merece adoración, no los ángeles, ni querubines ni serafines. El único que merece adoración es Dios. Y dice la Biblia que los ángeles le adoran a Cristo. Significa que Cristo que es Dios. Hermanos, espero que esta información les haya servido para que puedan asimilar. Y hay que tener cuidado con la Biblia que estemos comprando. Saben, hermanos, que hoy Satanás ya está, bueno, que ya hace tiempo está viendo esto. Lo que pasa es que no le hemos puesto buzo, como decimos. Pero ya, hermanos, ya están saliendo Biblias que diga el día del Señor el domingo. Pongamos las pilas, hermano. Calendarios que están saliendo ya el día del Señor el domingo. O sea, ¿qué significa esto, hermano? Que ya estamos llegando al fin de la meta. Ya Cristo viene. Ya están adulterando Biblias por eso, hermano. Las Biblias que tenemos, debemos de cuidarlas. Aunque tenemos Biblias adulteradas, pero aún preservamos las verdades esenciales para la salvación del hombre. Noten, y esto está claro. Aunque tenemos copias de copias de copias, aún Dios en su misericordia y su soberanía ha preservado las grandes verdades esenciales para la salvación del hombre. La justificación por la fe, la salvación, la ley de Dios, el sábado. Son cosas necesarias para la salvación. Dios las ha preservado, aún en esa Biblia que usted tiene. ¿Sí? Hay que cuidarla. Hay hermanos que le dan la Biblia a los chuchos para que jueguen los chuchos con la Biblia. Hermanos, cuídenla. Hay hermanos que andan la Biblia toda rota, no porque la leen. ¿Me entienden? Con una espada está toda, ¿cómo le llamamos nosotros? Calaseada. ¿Saben qué significa la palabra calaseada? Es porque han dado ¿qué? En la batalla. Si usted tiene la Biblia rota y toda manchada, marcada, no manchada, es porque usted ¿qué? Es un guerrero y la lee. Pero hay quienes la andan toda rota porque no le tienen valor a ese libro. Se la dan hasta a los niños que jueguen, se sientan en ella y hacen un montón de cosas en la casa con la Biblia. Le ponen vasos de café, le ponen toda clase de comida, platos de comida encima. No saben, hermanos, cuánta sangre fue derramada porque nosotros ahora tengamos ese libro. Muchos cristianos tuvieron que pagar con su vida por cuidar ese libro que usted tiene. ¿Sabía usted de eso, hermano? Y según el Espíritu Profecía, y la Biblia lo demuestra también, de que al final de la historia las Biblias van a ser quitadas por el papado. Por tanto, hermanos, hoy que estamos en tiempo donde los permiten estudiar la Biblia, aprovechemos, hermanos, de leerla, estudiemos, profundicemos en ella para que crezcamos en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Hermanos, hasta aquí llegamos y la honra y la gloria sea para nuestro Dios.